Se acaba una de las series aquí en el canal, se acaba la serie de las previas y hoy vamos a terminar evidentemente con los últimos 5 equipos. Un saludo y bienvenidos a todos una vez más al canal. Como decía, se acaba una de las series que más os han gustado, una serie de 4 vídeos que vamos a terminar en el día de hoy. Faltaban 5 equipos que los dejé para el final, algunos porque se habían movido mucho y me gustaba un poquito el morbo de dejarlo hasta el final, otros porque consideraba que se tenían que mover todavía bastante en el mercado, aunque la realidad es que esos equipos que consideraba que se tenían que mover bastante no se han movido lo suficiente y aun quedando 10 días de mercado tengo que hacer esta previa porque si no se me va a solapar con el final de mercado de fichajes. Y empezamos esta previa del día de hoy hablando del Sevilla Fútbol Club, porque el Sevilla en las últimas temporadas había sido un equipo complicado. Había tenido problemas económicos, problemas de fichajes, problemas de inscripciones y la verdad que Víctor Horta esta temporada ha conseguido algo muy importante, que era quitarse jugadores que no contaban para los entrenadores, ya no solo para García Pimienta esta temporada, sino para los entrenadores que habían estado antes, quitarse esos jugadores de encima, liberar esas fichas y además hacer alguna venta importante de jugadores que a priori ya habían terminado ese ciclo en el Sevilla. Por ejemplo, en este caso sería el más claro, el de Youssef En-Nesyri, que se ha marchado al Fenerbahce por 20 millones. Hay que comentar que Youssef En-Nesyri en las últimas temporadas ha sido el caso sostenido al equipo en el ámbito goleador, el caso sostenido al equipo en ataque, pero yo sí que considero que llegando una oferta de 20 millones desde el fútbol turco, desde el Fenerbahce, el Sevilla tenía que aprovechar esta oportunidad para ingresar esos 20 millones que comento, para liberarse de una ficha importante y con eso poder construir el equipo de cara ya no a esta temporada, que creo que va a ser un poquito de transición, sino de cara a siguientes temporadas. Y aparte de la salida del marroquí, bueno, ya podéis estar viendo en pantalla que hay muchísimas salidas. Por mencionar algunas importantes, podríamos hablar de la última salida de Marcos Acuña, que se hizo oficial en el día de ayer rumbo a River Plate, y podríamos hablar también de jugadores que bueno, en algún momento pudieron ser importantes, pero realmente no llegaron a serlo. Y a día de hoy se quitan fichas importantes, pues por ejemplo la de Eric Lamela, la de Adnan Januzaj, que se ha marchado cedido a Las Palmas, Marco Dimitrovic, Thomas Delaney. Ya veis que la lista es larguísima y yo considero que el Sevilla, sin tener en cuenta lo que pueda pasar en estos últimos 10 días de mercado, que es importante, pero bueno, basándome un poco en lo que ha pasado en este mes y medio, yo creo que el Sevilla ha conseguido dar ese paso que en las últimas temporadas no había podido dar, liberarse a esos jugadores y poder construir de cara al futuro. Y en esa apuesta de cara al futuro, el Sevilla ha invertido 8 millones de euros en 2 jugadores jóvenes con contratos largos. El primero, Lucien Agumé, que ya estuvo cedido la temporada pasada procedente del Inter de Milán y que ahora llega por 4 millones por el 50% de sus servicios. La verdad que es un jugador que cuando llegó ya dejó buenas sensaciones, ya dejó buenas vibras en el Sevilla, como decía, y ahora se hacen en propiedad. Y el segundo que llegó al principio de mercado fue Peque, procedente del Racing. El canterano del FC Barcelona se salió la temporada pasada en segunda división con el Racing de Santander y el Sevilla aprovechó el momento para pagar esa cláusula de 4 millones y contar con el jugador, como decía, con ese proyecto de cara a futuro. Aparte de estos 2 desembolsos, el Sevilla ha tenido que buscar jugadores que fueran oportunidades de mercado y hacer sobre todo apuestas que si salen mal realmente tampoco pierdes tanto y si salen bien sería un acierto total. Entre estos jugadores podríamos hablar de Kelechi Iheanacho, que evidentemente llega para ser el suplente de Isaac Romero, de Chidera Ayuke, que en la pretemporada dejó buenas sensaciones aunque fue suplente en esa primera jornada de liga, y después apuestas como la de Sambi Lokonga o la de Saúl Ñíguez, que al final son 2 jugadores que llegan de 2 equipos grandes como Arsenal y Atlético de Madrid, que haces una apuesta importante por ellos, pero realmente si sale mal, pues sabes que después de que se termine esta temporada volverán a su club de origen y realmente no habrás perdido nada más aparte de ese porcentaje del salario que vas a tener que pagar. Y antes de hablar del 11 vamos a hablar de esos deberes de última hora que le quedarían por hacer al conjunto de la dirección deportiva de Víctor Horta, porque iba a decir que es de García Pimienta, pero bueno, realmente es Víctor Horta el que va a cerrar esos fichajes. Se habla de que Valentín Barco va a llegar cedido desde el Brighton, que está ya prácticamente cerrado. Me parece un fichaje espectacular, me parece un jugador que puede dar un saltito de calidad en ese lateral izquierdo, donde creo que ya hay un buen jugador como es Adrià Pedrosa, y a partir de ahí
creo que el Sevilla sigue teniendo que aprovecharse de de esas opciones de mercado. Creo que no le vendría mal un extremo, por ejemplo, y bueno, veremos a ver qué es lo que pasa con jugadores como Loic Badé, que se estaba hablando en los últimos días de que podía salir. Evidentemente, si sale el francés, creo que debería llegar algún refuerzo más, pero a partir de ahí, creo que si consiguen traer algún extremo e incluso un delantero que sea una oportunidad de mercado, estaría el Sevilla moviéndose bastante bien. Y ahora ya sí, como ya estáis viendo en pantalla, vamos a hablar de ese 11. En la portería, el titular evidentemente es Nyland, ya se ha hecho la apuesta por él, y evidentemente con la salida de Dimitrovic y con la llegada de Álvaro Fernández, que ya sabemos, ya lo ha dicho él, llega para ser a priori el suplente, Nyland va a ser el portero titular. En la defensa de 4, bueno, he tenido muchísimas dudas porque Juanlu para mí tiene que ser el sustituto a futuro de Jesús Navas y por eso lo coloco ahí, pero en el partido de debut contra el Las Palmas jugó en la media punta, algo que me sorprendió bastante y que además dio buen rendimiento. De hecho, entró en el 11 de la jornada, que ya podéis ver en el canal. En la pareja de centrales he colocado a Badé y a Gudel, pero bueno, jugó Nianzú la primera jornada. Creo que Quique Salas es una buena solución y veremos a ver si llega alguien más. Y en el lateral izquierdo, a día de hoy, el único jugador disponible es Adrián Pedrosa, aunque ya digo que Valentín Barco me parece un muy buen fichaje. En el centro del campo también tiene varias variantes el Sevilla. Yo he querido colocar a Lucien Agumé con So y con Sambi Lokonga, pero yo creo que aquí podría entrar Peque jugando en la media punta por delante de estos dos jugadores. Creo que también hay variantes en este centro del campo. Y arriba he colocado lo que jugó el otro día contra Las Palmas, que fueron Ocampos, Luque Bacchio e Isaac Romero, aunque aquí evidentemente podría entrar Eyuke e incluso podría entrar Ignacio caído a banda. Y por hablar un poquito de los objetivos, como decía, bueno, creo que va a ser una temporada de transición del Sevilla. Ya sabemos que viene de malas temporadas, viene de temporadas complicadas. De hecho, el año pasado vuelve a pelear por el descenso, vuelve a estar cerca del descenso, se cae muy pronto de Champions y yo considero que esta temporada tiene que ser transición. Por dos motivos. Primero, porque creo que el proyecto de García Pimienta es un proyecto que se ve a futuro, que no creo que llegue con la intención de tener rendimiento desde el primer minuto. Y segundo, porque como decía, han salido muchos jugadores que han sido importantes durante las últimas temporadas, pero que ya estaban pasados de rosca. Llegan jugadores jóvenes que hace falta darles minutos y darles confianza, y por lo tanto creo que tiene que ser una temporada de transición donde el Sevilla tiene que estar tranquilo, tiene que estar cómodo para prepararse de cara a la siguiente temporada. Seguimos con el siguiente equipo y vamos a hablar ahora del Club Deportivo Leganés, que la temporada pasada ascendió ante sorpresa de muchos siendo el líder en segunda división, porque evidentemente no era ni la plantilla más fuerte, ni una de las plantillas más fuertes, ni uno de los candidatos al ascenso. Fue una auténtica sorpresa que el Club Deportivo Leganés de Borja Jiménez se mantuviera líder durante toda la temporada y acabara ascendiendo como primero en esa división de plata. Poco se ha movido, o bueno, no vamos a decir que se ha movido poco, sino que poco ha cambiado el bloque teniendo en cuenta lo que ya había la temporada pasada, porque muchos de los fichajes han sido comprar a esos jugadores que te funcionaron bien la temporada pasada y estaban cedidos. Y bueno, vamos a ir analizando un poquito cuáles son las llegadas y las salidas y cuál es el 11, porque evidentemente al ser un equipo que viene de segunda división, para muchos es más desconocido. Como salida importante realmente solo tenemos que hablar de Diego Conde, que fue el portero titular la temporada pasada en segunda, hizo un temporadón y el Villarreal aprovechó la cláusula de 4 millones para quedárselo en propiedad. Prontito en el mercado pasó esto y parece que fue hace un montón, pero realmente es algo que ha pasado este verano. Aquí hay que comentar también que el Leganés pues se movió rapidito en el mercado y firmó a Juan Soriano, que fue uno de los mejores porteros también la temporada pasada en segunda división con el Club Deportivo Tenerife. También ha llegado para reforzar esa portería Marco Dimitrovic, que ya lo hemos comentado antes y que para mí tiene que ser el titular esta temporada en el Leganés. Como decía y como podéis estar viendo en pantalla, las llegadas del Leganés se resumieron al principio de mercado sobre todo en incorporar en propiedad esos jugadores que la temporada pasada ya habían funcionado, entre ellos, como podéis estar viendo, Miguel de la Fuente, Juan Cruz o Enric Franquesa, que ha llegado realmente pues haciendo una ganga desde el Levante. A esto se le suma otro jugador que ya estuvo hace algunas temporadas, bueno, de hecho hace varias temporadas, que es Óscar Rodríguez, que vuelve al cuadro pepinero donde mejor rindió, porque la verdad que desde que lo firmó el Sevilla y después de varias cesiones no se ha reencontrado con ese nivel que pudimos ver en Butarque, y ahora vuelve aquí. Y también se han incorporado jugadores como Valentín Gossier, Roberto López o el que ha llegado a última hora, de hecho ha llegado poco antes de que yo empezara a grabar, Adrián Altimira, para reforzar ese carril derecho. Aunque para mí el fichaje top de este mercado, ese jugador que creo que puede ser
el que sea diferencial, el que te da un saltito de calidad, es la llegada de Renato Tapia, un jugador que cuando llegó al Celta a mí me encantaba, me encantó en el Feyenoord y me encantó en su primera temporada en el Celta. Se ha dejado llevar en las últimas temporadas, esto también hay que comentarlo, pero que yo considero que si vuelve a motivarse y si vuelve a recuperar ese nivel que pudimos ver sobre todo en la primera temporada en Vigo, creo que puede ser un jugador que sea diferencial en un equipo que va a buscar mantenerse y que para ello tener un jugador como el peruano que te sostenga el equipo es muy importante. Y ya podéis estar viendo en pantalla el 11 con este 5-3-2 que he dibujado, que realmente podría ser un 5-2-3 o un 5-2-2-1, incluso podríamos ver una defensa de 4, pero bueno, yo he querido dibujar esto porque me parece lo más sólido para que el Leganés se presente en primera división. Marko Dimitrovic para mí tiene que ser el portero titular porque evidentemente me parece mejor que Juan Soriano y porque considero que en un equipo que le va a exigir ser menos importante con balón, como ya lo hizo en el Eibar, puede ser un muy buen portero. Esta línea de 5 donde podría entrar Redi Altimira en el lateral derecho o podría entrar por ejemplo Jorge Sáenz, que la temporada pasada también tuvo bastantes minutos. El centro del campo es donde más dudas tengo porque me ha salido poner a estos tres jugadores, a Renato Tapia, a Neyub y a Cissé, porque creo que es lo más lógico en un Leganés que va a ser un equipo que se repliegue bastante y que tenga que defender bastante, aunque aquí evidentemente, como decía, puede pasar a ser un 5-2-2-1 entrando Óscar y Roberto López o Juan Cruz y Dani Raba para acompañar al que es fijo a Miguel de la Fuente. Y creo que no es necesario hablar del objetivo porque evidentemente el Club Deportivo Leganés, el único objetivo que se puede marcar esta temporada en primera división es la permanencia, algo que realmente me parece que no va a tener muy lejos, porque si algo tiene el Club Deportivo Leganés en comparación con Valladolid y con Español, que son los otros dos ascendidos, es que considero que no tienen nada que perder, porque cuando bajaron la temporada pasada Español y Valladolid ya tenían esa presión de ascender, algo que el Leganés no tuvo, que fue una sorpresa, y eso les hace que realmente esta temporada en primera división no tengan nada que perder. Y seguimos con una de las previas más complicadas, ya no en el vídeo de hoy, sino en general, porque la previa del FC Barcelona es muy complicada de analizar. Un equipo que está inmerso en una crisis económica espectacular, con un presidente, un director deportivo que creo que no ayudan al barcelonismo, porque bueno, no seré yo el que descubra que finalmente, por mucho que dijeran que lo de Nico Williams podría estar cerrado, no ha acabado llegando, que los últimos rumores están siendo que va a llegar Rafael Leao cuando el Milan ya sabemos que pide más de 100 millones, creo que el barcelonismo está inmerso en una mentira de alguna manera por parte de Joan Laporta y que no le conviene. Aún así, bueno, en las últimas horas se está hablando de salidas importantes como la de Víctor Roque y Ilkay Gundogan, que después vamos a hablar porque primero quiero hablar de lo que ha sido ya oficial, sobre todo de la salida de Julián Araujo, que se ha marchado al Bournemouth por 10 millones, un jugador que la temporada pasada fue de más a menos en Las Palmas y que Andoni Iraola ha hecho una apuesta importante por él. También ha salido Marc Guiu, como podéis estar ya viendo en pantalla, por esos 6 millones de cláusula, que la verdad que no sé quién ha hecho estas gestiones en el FC Barcelona, pero me parece increíble que a día de hoy, conociendo cómo está el mercado, que un jugador con tantísimo potencial salga por solo 6 millones. Y otros jugadores que, bueno, no han funcionado, como Oriol Romeu, que ha salido ser cedido, como Serginho Dest, que no contaban con él y se ha marchado libre. Bueno, en el mercado de hoy en día tengo la sensación de que el Barcelona no se está sabiendo mover, o que realmente el resto de clubes saben que el Barcelona necesita vender y se aprovechan de eso para hacer ofertas que a día de hoy a mí me parecen irrisorias. Que Serginho Dest, un jugador que todavía es muy joven, que creo que sigue teniendo potencial y que puede ser válido, se marche libre, habla de la mala gestión en el FC Barcelona. Y en cuanto a las llegadas, bueno, pues podemos destacar dos. Una es la de Pau Victor, que llega por 2,7 millones desde el Girona después de haber estado cedido la temporada pasada. En pretemporada fue de lo mejorcito, pero no tengo muy claro qué rol puede tener en el primer equipo. Y el otro evidentemente es Dani Olmo, que llega por 55 millones de euros. Yo con Dani Olmo tengo un debate importante, porque necesito saber dónde va a jugar. A priori debería de ser media punta, pero en esa posición ya tiene a Gavi, ya tiene a Pedri posiblemente, ya tiene a Fermín. Entonces me lo imagino colocado a banda izquierda. Lo que no sé es si realmente Dani Olmo es ese perfil de extremo que necesita el Barça, y más sabiendo el dinero que te has gastado. Aún así, evidentemente, es un jugador que me parece buenísimo, un jugador que me parece espectacular, y que si se te presenta la oportunidad de mercado como se le ha presentado al FC Barcelona, tiene que aceptar
esta llegada. Y antes de pasar al 11 quería hablar de esos dos jugadores que os mencionaba antes. Primero, de la salida de Vitor Roque, que era un jugador que todavía no entiendo el fichaje por tantísimo dinero, si no se le van a dar oportunidades, aunque esto realmente no es ni culpa del presidente ni de Deco, evidentemente. Creo que es más un problema con los entrenadores o con el entrenador, como vimos con Xavi, porque no se le dio la oportunidad. Y Vitor Roque, bueno, parecía que se podía marchar al Sporting de Lisboa, que iba a pagar alrededor de 25-30 millones, algo que al Barcelona le sonaba muy bien porque ya no solo te quitas la ficha del jugador, sino que además ingresas dinero, algo que necesita el Barça para poder inscribir y para poder hacer más fichajes, pero todo apunta a que a última hora, llegado el Betis, se ha metido en esa negociación. Lo piden una cesión y Vitor Roque podría verlo con buenos ojos. Lo único que exige el Betis es que llegue cedido y que ellos hagan cargo de ese salario, algo que es importante para el Barcelona, pero que no va a solucionar de ninguna manera los problemas económicos que puede llegar a tener el Barça, o que realmente tiene el Barça. Y la otra salida es la de Ilkay Gundogan, que yo realmente no sé cuáles son las razones para que Gundogan salga del Barça. Un jugador que llega libre desde el Manchester City, que haces una apuesta importante por un jugador que no sabías cómo te iba a funcionar y que para mí fue, no sé si el mejor de la temporada pasada, pero seguro uno de los 3 mejores jugadores de la temporada pasada en el FC Barcelona. No entiendo muy bien la gestión con este jugador, porque además todo apunta a que se va a volver a marchar libre de vuelta al Manchester City. Te quitas el salario, pero pierdes un jugador muy importante. Y en cuanto al 11, bueno, ya lo podéis estar en pantalla. Creo que si están todos sanos, esto sería lo más lógico, o lo que vamos a ver más a menudo, aunque ya sabemos que lo de estar sano, sobre todo en ese centro del campo, suele estar complicado últimamente. En estas jornadas estamos viendo a Íñigo Martínez jugando de central, que es una muy buena opción. Y lo que más dudas me genera es el centro del campo. Como decía, entiendo que Gavi tiene que ser el jugador que por energía, que por físico, que por condiciones acompaña a Frenkie de Jong en un centro del campo, que el otro día lo compusieron Marc Casado y Marc Bernal, dos jóvenes jugadores que lo hicieron muy bien, pero que a priori no deberían de ser titulares. Por delante de ellos podría estar Pedri, pero podría estar también Fermín, o incluso Dani Olmo, y que fuera Rafinha o Ferran Torres el que ocupara esa banda izquierda. Creo que el Barcelona tiene alternativas, pero aún así me genera bastantes dudas, y para mí el punto a favor es que llega un entrenador como Hansi Flick, que va a transformar de alguna manera el fútbol del Barcelona, va a hacer que sea un equipo más agresivo, y yo creo que ahí un jugador como Gavi tiene que ser clave para que el Barcelona vuelva a pelear por la Liga esta temporada. Y si la previa del Barcelona era complicada, pues ¿qué os voy a contar de la previa del Getafe? La verdad es que el Getafe, bueno, ha perdido muchísimos jugadores, no ha incorporado prácticamente a nadie, y Bordalás se tuvo que presentar el otro día en San Mamés con un mediocentro que acaba de llegar de primera ref jugando de delantero centro, con un canterano jugando de pivote y con un banquillo que pues realmente podría ser un banquillo de balonmano, porque creo que había 5 o 6 jugadores en el banquillo. Como decía, el Getafe, bueno, ha perdido a jugadores importantes como Enes Unal, que ya se fue la temporada pasada, pero que se ejerce ahora esa opción de compra por más de 16 millones. Y luego ha perdido jugadores como Gastón Álvarez, que ya se ha marchado al Al-Qadsiya, a Arabia Saudí, después de esos problemas matrimoniales que, bueno, que entiendo que ya sabréis todos. Y después, pues bueno, como decía, jugadores como Jaime Mata o Maximovic, que habían sido importantes en las últimas temporadas y que se han marchado libre. Y a estas salidas, antes de pasar a las llegadas, tenemos que sumarle las evidentes, la de Daconan Gené, que todo apunta que está vendido ya, pero que se quedó para poder jugar ese partido en San Mamés, aunque a mí me choca bastante que el partido fue el jueves, estamos a miércoles y todavía no se ha oficializado nada, así que no descartemos que el togolés acabe quedando en Madrid. Y sobre todo la salida de Borja Mayoral, que después de haberse lesionado parecía que iba a ser un mercado tranquilo donde se iba a dejar a Borja Mayoral que se recuperase y tuviera una buena temporada en el Getafe. Sonó primero a la Real, se metió el Villarreal y ahora parece que ya la Real Sociedad sí que lo tenga cedido. Puede entrar en esa negociación Carlos Fernández, que es un jugador que también sufre o ha sufrido muchísimo de lesiones, así que veremos a ver
en estas últimas horas, en estos últimos días de mercado, qué es lo que pasa con el Getafe, porque ya necesita llegadas y si además vende más jugadores, pues evidentemente va a necesitar más llegadas. En el apartado de fichajes, el último en llegar fue Juan Berrocal, que llegó desde el Eibar por 2,2 millones. Esa cláusula que tenía el jugador de la Sociedad Deportiva Eibar me parece un buen fichaje en contexto Getafe. Ya sé que los del Eibar vais a venir a decirme que es un jugador que le muestra muchísimas tarjetas amarillas, muchísimas tarjetas rojas. Bueno, en el Getafe yo creo que es un jugador que va a jugar más cerquita de la portería y eso ayuda a que muchas veces no tengas que defender a campo abierto y a que no tengas que ser ese último defensa y forzarte a hacer entradas y después evidentemente ser expulsado por esa condición de ser el último jugador. Creo que Juan Berrocal puede rendir bastante bien en el Getafe. Para reforzar la portería ha llegado Jiri Letase, que bueno, evidentemente va a ser el portero suplente. Para reforzar las bandas ha llegado Peter Federico, ha llegado Carles Pérez y ha llegado Ale Sola, y también ha llegado Diego Rico, que ya estuvo la temporada pasada cedido y que llega ahora en propiedad. Estos son los fichajes sumado al de Cristantus Ute, que era el jugador que antes decía que la temporada pasada estaba jugando en el Ceuta en primera ref y que en ese primer partido en Samamés debutó como titular y además marcando gol en esa punta de ataque del Getafe. Es un mediocentro de formación, pero bueno, Bordalas no le quedó otra que ponerlo de delantero y la verdad que bueno, no le salió del todo mal, aunque evidentemente con esto 38 jornadas no te mantienes. Vamos a pasar al 11 ya, que ya lo estáis viendo en pantalla, y vamos a ir analizando cuáles son todavía las necesidades en el mercado. David Soria es el portero titular evidentemente y el suplente ya está, así que el Getafe tiene un trabajo menos. Juan Iglesias va a ser el lateral derecho y Diego Rico es el lateral izquierdo. Aquí todavía yo creo que tiene que llegar a algún refuerzo, aunque Ale Sola pueda jugar en los dos perfiles. Y la pareja de centrales he colocado a Alderete y a Berrocal con el asterisco de Yené, porque evidentemente creo que si el togolés se acaba quedando en el Getafe va a ser titular, y aquí evidentemente creo que tiene que haber algún refuerzo, ya no si sale Yené, porque Domingos Duarte también está en la puerta de salida y aquí el Getafe se debería de reforzar. El centro del campo parece que es lo que mejor construido está, porque está Uche, que lo he colocado como titular, está Luis Milla, está Aleña, está Arambarri, está Yeyu Santiago, y yo he querido dibujar este 4-5-1 no porque sea lo más habitual en Bordalas, sino porque considero que con las piezas que tiene es lo más lógico. En bandas he colocado a Ale Sola y a Peter Federico, también estaría la opción de Carles Pérez, y aquí también creo que debería de reforzarse el Getafe. Y evidentemente lo más preocupante es lo de la punta de ataque, porque el único jugador, el único delantero centro es Borja Mayoral, que como decía antes apunta a que va a salir, así que considero que mínimo el Getafe tiene que tener dos delanteros, y si Bordalas quiere jugar en su famoso 4-4-2, creo que mínimo debería de traer tres. Y antes de pasar a hablar del Betis, del último equipo, voy a hablar del objetivo del Getafe. Es muy complicado hablar del objetivo teniendo en cuenta que todavía creo que tienen que hacer 4, 5, 6 fichajes y sobre todo cerrar el apartado de las salidas. Creo que el Getafe se tiene que salvar holgadamente porque hay equipos que a día de hoy ya me parecen peores, pero claro, si sale Yené, si sale Mayoral y los sustitutos no son de calidad, cuidado con el Getafe, que no lo veamos peleando por el descenso o incluso descendiendo. Y vamos a terminar el vídeo de hoy hablando del Real Betis. Un Real Betis que se ha movido una barbaridad, que a principio de mercado se movió muchísimo y parecía de hecho que podría estar cerrada la plantilla teniendo en cuenta que podía llegar uno o dos jugadores para retocar la plantilla. Pero ha habido tantas salidas en las últimas horas que a día de hoy parece que el Betis todavía tenga muchísimo trabajo que hacer y muchísimas posiciones que reforzar. En el apartado de las salidas, como decía, ya podéis estar viendo que la lista es larguísima. Ya conocíamos la salida de Chadi Riad, conocíamos la salida de Juan Miranda, la de Sócrates. Bueno, sabíamos que en defensa había perdido muchísimo el Betis, pero es que en las últimas horas a esto se le ha sumado la salida de Germán Pechela, un central de muchísimos galones que de hecho para mí la temporada pasada fue uno de los 4 o 5 mejores centrales en primera división, y el Betis aquí ha perdido muchísimo. También perdió a Abner a principios de mercado, bueno, realmente ya lo había perdido antes de que se abriera el mercado por 8 millones al Olympique de Lyon, que me parece una muy buena venta. Se le ha sumado a esto la salida de Guido, de Borja Iglesias, de Ayoce, que en las últimas horas el Villarreal pagó esos 4 millones de cláusula. Bueno, las últimas horas he dicho, realmente fueron los últimos días porque ya debutó con el Villarreal contra el Atlético de Madrid. Pagó esos 4 millones de cláusula y le quitó para mí a un jugador que puede ser diferencial, que era diferencial. De hecho,
el ser tan diferencial, valga la redundancia, lo acabó llevando a la Eurocopa y que para mí es ese jugador que puede ser la clave entre clasificarse a Europa y no clasificarse. En el apartado de las llegadas, lo primero que hizo el Betis fue incorporar en propiedad a un jugador que le funcionó la temporada pasada, como Marc Roca, y aprovechó ese viaje a Leeds para traerse también a Diego Llorente, que me parece un muy buen central. Para suplir la baja de Petzela en las últimas horas, ha llegado Nathan, procedente del Napoli, un central que yo creo que puede ser diferencial, aunque llega cedido, ya sabemos que si rinde, el equipo italiano se lo va a llevar de vuelta. También han llegado para reforzar ese carril izquierdo Román Perrot, que fue el titular en la primera jornada y a mí me dejó bastante frío. Bueno, de hecho ya lo comenté, que era un jugador que no me terminaba de convencer cuando hicimos esa reconstrucción del Betis, que la podéis ver en el canal. También ha llegado Ricardo Rodríguez, ese jugador suizo que veíamos cada 2 temporadas en la Eurocopa y Mundiales y que ahora por lo menos vamos a tener la suerte de verlo en la Liga jornada tras jornada, porque me parece un muy buen fichaje que va a dar galones en la defensa, que va a ser importante y que va a dar sobre todo solidez. Y evidentemente ya hace tiempo llegaron también a la plantilla Ícor Losada tras hacer una muy buena temporada en el Racing Ferrol en segunda división, y Adrián San Miguel, que después de muchísimas temporadas de ruta por Europa, de Erasmus por Europa, llega para ser a priori el portero suplente del Betis. Y ya podéis estar viendo el 11 en pantalla, un 11 con bastantes dudas. No hay dudas en la portería, Rui Silva va a ser el titular, Sabalí va a ser titular a priori también, Bartra, Nathan o Llorente van a ser 2 de los 3 centrales titulares evidentemente, y yo he colocado a Román Perrot en el lateral izquierdo porque fue el titular en la primera jornada, aunque a mí no me convence y colocaría a Ricardo Rodríguez. En el centro del campo he colocado a Johnny y a Marc Roca, aunque la primera jornada jugó William Carvalho. Yo creo que lo más lógico es seguir con lo que ya funcionó a finales de la temporada pasada con Johnny y con Marc Roca. Los problemas o las dudas donde vienen en la media punta, en esos 3 jugadores que van a jugar por detrás del delantero, porque yo creo que Fekir debería de ser fijo, pero cuando vuelva Isco también debería de ser fijo, así que veremos a ver Manuel Pellegrini cómo mete a esas 2 piezas. Y el acompañante, yo he colocado a Fornals porque es el jugador que más me gusta, pero teniendo en cuenta que Fekir e Isco son 2 jugadores que les gusta mucho recibir al pie, tal vez en esa banda izquierda podría entrar un jugador que sea más vertical, por ejemplo, como Abde. Y en la punta de ataque he colocado al Chimi Ávila porque a día de hoy es el único delantero sano que tiene el Real Betis, aunque en la primera jornada ya jugó Aitor Ruibal. Y antes de hablar de los objetivos, quiero hablar de los últimos deberes que tiene que hacer el Betis en el mercado de fichajes, que para mí evidentemente es traer un delantero centro de galones, de categoría, de nivel, y que sea sobre todo un delantero centro, porque el Chimi Ávila es un buen jugador pero no es un delantero centro, y me parece bastante triste que un equipo, y voy a hablar ya del objetivo, que tiene que pelear por Europa, se presente en la primera jornada con Aitor Ruibal. Con todo el respeto a Aitor Ruibal, me parece un excelente jugador, pero no me parece un buen delantero. Es un jugador que está acostumbrado a jugar incluso de lateral derecho, de medio derecho, no es un delantero al uso, y a mí sinceramente me da bastante pena de alguna manera que un equipo como el Betis, que creo que tiene muy buenos jugadores y muy diferenciales, no tenga un delantero que le haga ser aún más diferencial en la liga. Y hasta aquí este vídeo de hoy, y hasta aquí la sección de las previas. Si os ha gustado, dejar un like, suscribiros y activar la campanita, porque seguimos a tope con el canal.